Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días. Un cordial saludo al inicio del presente programa, un programa semanal de opinión y de noticia desde Sucesos. Recuerde usted que estamos en el 101.7 FM y que desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. También estamos en los sistemas Facebook, en el sistema también Instagram, en el sistema X, con la dirección electrónica @radiosucesos.es. Para el día de hoy, como siempre, invitados importantes que van a abordar temas fundamentales que se han ido configurando durante la presente semana. Al expresidenciable Henry Cucalón le preocupa el comportamiento de la Asamblea, que a su criterio está produciendo paños tibios. Lo vamos a escuchar. Y también tendremos la presencia de la doctora Karen Sichel, una experta jurista, analista política también, que sostiene que subsiste la corrupción del sistema judicial del país. Le preocupa, le alarma. Haremos contacto con el doctor Esteban Nichols para analizar la guerra de los 12 días en el Medio Oriente, temas fundamentales, temas cruciales, que aquí empezamos. El Consejo de la Judicatura podrá declarar en emergencia indefinida al sistema judicial para anticipar evaluaciones de jueces y fiscales y establecer un régimen especial y expedito de ingreso a esa función del Estado. Eso y más contiene la llamada Ley de Integridad Pública, aprobada por 84 de 148 legisladores presentes en la Asamblea en esa sesión. Pero esta nueva ley apunta en varias direcciones, ya que también endurece las penas para los menores de edad infractores vinculados o reclutados por el crimen organizado. Se penaliza, además, con 3 años de cárcel al prevaricato de los jueces y se abre la posibilidad de expulsión inmediata de los extranjeros infractores que reincidan en el país. La expulsión a sus países de origen. Lo cierto es que esta nueva ley es parte de una corriente reformatoria que, impulsada por el gobierno, atraca diversos niveles críticos, se sobreentiende, de la problemática institucional que a ratos parece colapsar, pero que con todo esto también parece resurgir, y por allí las interrogantes que nos vamos a permitir trasladar a nuestro invitado de hoy, agradeciendo su presencia, ex candidato presidencial, ex ministro de Estado, el doctor Henry Cucalón, a quien le agradecemos, insisto, por aceptar esta invitación para ir directo, como siempre, al grano. Estos antecedentes, doctor, que me he permitido citar y que son de dominio público y que también son motivo de polémica, pero que le ponen al país, digamos, en una ruta de rectificaciones para atacar los principales problemas que impiden la gobernabilidad. Estamos escuchando lo que dice el gobierno y estamos escuchando lo que dicen otros sectores. ¿Qué nos dice usted? Doctor, bienvenido, lo escuchamos. Muy buenos días,
Félix, muy buenos días con todos los oyentes y seguidores de Radio Sucesos. Sí, Lo que comenzó como un legítimo interés y afán, diría loable también, de modernizar y reformar uno de los focos de corrupción más grandes que existen en el país, como es la contratación pública, y que creo que en el proyecto original está muy bien puesto y muy bien desarrollado. Se lo dice una persona que se formó hace 27 años en organismos de control de contratos, como la Procuraduría del Estado. Terminó en un plato denominado una bandera, que tiene un poco de fanesca, tiene un poco de chaulafán y tiene un poco de salpicón de marisco. Terminó una ley de todo. caramba. Y por la forma, más allá que muchos temas individualmente son interesantes y que merecen debate y pudieran ser aprobados, en la forma para mí se ha cometido una inconstitucionalidad porque se han saltado olímpicamente lo que se denomina la unidad de materia, que se da cuando en proyectos económicos urgentes que tienen una tramitación distinta, tienen una vía rápida, se hace en 30 días porque se entiende que hay una urgencia económica, poner un impuesto, sacar un impuesto, etcétera, y hay antecedentes políticos y jurídicos en la materia. Por eso yo lo veía desde el punto de vista de la contratación pública, etcétera. Pero lastimosamente, en mi criterio, se ha trastocado en la forma, no digo en el fondo, el trámite parlamentario. Estoy convencido que no pasó por desconocimiento. Creo que lo hacen en una práctica no muy dable, diciendo la teoría de los hechos consumados, inclusive señalando el gobierno, el oficialismo, que son temas que le interesan a la gente. Y no tengo la menor duda que sean interesantes. Adicionalmente, Félix, un tema más jurídico porque lo jurídico importa, porque Claro. si yo me salto las cosas porque el otro se las saltó y el otro se las saltó, no llegamos a ningún lado. Es la peor forma, la fórmula del populismo. Así tengamos objetivos positivos. En las últimas reformas a la ley orgánica de la función legislativa, se puso expresamente para evitar lo que hizo el correísmo. Ojo, se lo digo yo, que fui 8 años legislador. Se puso que cuando hubieran cambios normativos en el proyecto, regresen a la comisión. Pues. No es ser que el ponente en el último momento ya para votar incorpore cualquier cosa. Eso está en el artículo 62 de la ley. Está expresamente prohibido lo que hicieron. Muchos de los temas que usted se ha hablado, insisto, interesantes, no digo que sean malos, se los insertaron en la votación de último momento y encima en una ley económica urgente. Entonces, disculpe que me haya alargado esta introducción para Total. conceptualmente decirle que el proyecto inicial es un proyecto interesante, positivo, que hay que apoyar, necesario para el país. Pero me preocupa profundamente como ciudadano que por tratar de acaparar todo y aprovechar esta viada y esta legitimidad y el estado de propaganda que también existe y esta polarización entre los buenos y los malos, lastimosamente se ha trastocado el trámite parlamentario, en mi criterio. Sin embargo, doctor, la crisis institucional, la crisis de gobernabilidad, como que obliga a este tipo de acciones, a este tipo de medidas, a este tipo de operaciones legislativas, que si bien son controvertidas técnicamente, como que se justifican desde el plano político. Yo no tengo la menor duda que vivimos situaciones apremiantes y que creo que la firmeza y la dureza en la aplicación de la norma en defensa del interés general, de la seguridad ciudadana, deben ser el norte, ¿sí? Inclusive pudiera comprender que se lleve hasta el filo la norma. Perfecto, lo comprendo. Yo he sido político, he ganado, he perdido, pero no se puede saltar la norma. Porque si no, esto ya viene, por más que ahora creo que yo soy de los buenos y los otros son los malos, y hace 14 años era al revés, eh, no siempre termina bien esto de aquí. ¿Ya? Porque lo que nosotros tenemos, y discúlpeme que haga esta digresión, no es un problema per se necesariamente de falta de normas. Nosotros vimos un problema de cultura de la legalidad. Cada uno hace lo que le venga en gana.
con respecto. Entonces, no solamente es que el ciudadano incumple, el Estado también incumple. Y si el Estado y los ciudadanos incumplen todo, no estamos viviendo pues en una democracia y un Estado de Derecho. Inclusive cuando los fines sean los legítimos. ¿Ya? Esa teoría de pisar todo no importa, porque ahora lo digo yo, que se deviene en la teoría de los hechos consumados, no conlleva absolutamente nada. Y le voy a poner un ejemplo, otro ejemplo muy cultural. ¿Sabe cuál es uno de los temas que nosotros tenemos? Se lo digo a usted, que ha sido años cronista parlamentario. Nosotros los diputados y los políticos tenemos, no yo, pues me estoy poniendo en el grupo, la costumbre de sorprender a los ciudadanos con temas legales. ¿Cómo Entonces la no? gente lee el periódico, escucha su programa o ahora ve las redes sociales y se enteró de que hay esta norma X, cuando normalmente las normas son la consecuencia de un cambio cultural, un cambio económico, un cambio de todo orden social, ¿ya? Que se debate como sociedad y que la clase política, el legislador, el presidente, el liderazgo, lo aterrice en una norma y pasa a ser cumplida, no sorprendida a la ciudadanía. Les voy a poner un tercer ejemplo, el tema de los menores. Yo creo que había que hacer algo con el tema de los menores, sin duda alguna. Hay temas muy rígidos constitucionales acerca de que no pueden ser tratados como adultos. Hay algunas teorías que permiten bordear. No es la pena, sino sanciones socioeducativas le denominan. ¿Ya? No es cárcel, es un centro de rehabilitación para mí diferenciado. No le puedes poner la misma pena, que en este caso en adultos es 30 años, se les puede subir a 15. Entiendo, yo no soy muy rígido en eso. ¿Sabes cuál es la preocupación, aparte del tema legal que hemos conversado? Que esto se trató en 3 días. Lo que durante mucho tiempo demoró en diversas comisiones, le digo yo, que 4 años que estuve en la Comisión de Justicia, los 4 años estuvimos en ese tema, de repente en 3 días se puso todo. Asumo a favor de una teoría, otros dicen que no, la UNICEF está preocupada. Si vio que se sacrificó el debate. ¿Cuál es la consecuencia? Al día siguiente nadie lo cumple. Lo cierto, doctor, es que se aprobó este tren de reformas, este tren de enmiendas, y como dice el pueblo, no podemos ponernos a llorar sobre la leche derramada. Y esto tiene que funcionar porque tiene que funcionar, ¿o qué? A ver, no hay que ser pues pitoniza para aventurarse a decir que es muy probable de que esta ley denominada integridad, que tiene que ver con dotación pública, vaya a ser demandada ante la Corte Constitucional. Ya está ¿Ya? siendo demandada. Ya. En esta vía. Creo que por asuntos de forma. De forma, Mire que no estoy criticando el fondo. Es perdón. más, estoy saludando que el proyecto original del régimen me gustaba bastante, lo analicé. Es un tema que por mi experiencia como abogado en derecho público es un tema que trato ordinariamente. Pero creo que por los dos temas que le he dicho, por la unidad de materia y por la violación expresa del artículo 62, creo que va a tener problemas en la forma. Pero se podrán salvar muchísimos temas. No tengo ningún tema. Ahora, también le digo, sí me preocupa que se desnaturalice, y para mí no es pretexto que los otros lo hicieron, se desnaturalice las leyes económicas urgentes, que tienen una razón de ser. Tú no puedes pasar todas las reformas penales por la rendija, escondidos en leyes económicas, ¿ya? Inclusive estando de acuerdo en lo que para algunos puede ser endurecimiento de pena, etcétera. Se lo dice otra vez más, un legislador que fue quien propuso y lideró, y esa reforma fue propuesta por mí, apoyada por los legisladores. Yo fui el legislador que puse que para los delitos contra la vida y la integridad sexual, es decir, en español, contra los asesinos y los violadores, no haya régimen abierto, ni semiabierto, ni 2 por 1, ni condicional. La pena la pagan completa. ¿Qué le quiero decir con esto? Que yo tengo las películas bastante claras, soy un hombre bastante firme, pero no me gusta atropellar, no me gusta atropellar nada, porque creo que a la larga eso termina mal, ¿no? Habrá que pedirle a la Corte Constitucional que en bien del país no haga más olas de las que se podrían producir y que esto opere en función de las necesidades de la crisis institucional del Ecuador. O insisto, doctor, con todo respeto, ¿qué es lo que se viene? Ojalá que la Corte General no sea dogmática. Yo como persona que creo en el Estado de Derecho he defendido la institucionalidad que representa la Corte Constitucional.
sin prejuicio que he estado de acuerdo en algunos criterios y en otros no. Esa es la democracia, pero no debe ser que la democracia solo funciona cuando yo gano o cuando a mí me gustan las De acuerdo, cosas. de acuerdo. Así no funciona eso, ¿no? Hay que tenerlo claro como una idea fuerza. Espero que no llegue a dogmas, espero que tampoco obstaculice cosas. Recuerde que yo fui ministro de gobierno cuando la Corte, en cambio, no le quiso pasar leyes económicas urgentes al gobierno del presidente Lazo estando en muerte cruzada, por poner un ejemplo. O sea, yo he estado en las dos partes en el tema. Yo no quiero que a nadie más le pase eso, pero tampoco creo que se pueden pasar por alto algunas cosas. En nombre de un genérico, porque sí sabe cuál es el genérico. Yo sí vi pues el debate, me interesa mucho esta situación. El genérico, la unidad de materia es proteger a los ecuatorianos. Me parece por el argumento más simplista del mundo. Entonces, con eso nunca va a haber unidad de materia, porque todas las leyes en general tienen como objetivo que la gente viva mejor. Como que yo diga, una ley penal, económica, todas tienen un hilo conductor. ¿Cuál? Ser felices. No, pues señores, ya está bien la broma. Está bien que han dejado, digamos, un umbral bastante limitado en las anteriores legislaturas y principalmente las del correísmo. Pero señores, eso no es carta abierta ni carta blanca para hacer lo que les venga en gana. Porque aquí va a operar el corsis y recorsis de la política. Y lo peor es que en medio está el ciudadano. Y todo esto, doctor, con la posibilidad de que en poco tiempo se viene un referéndum que va a seguir inclusive modificando, se supone, otras normas constitucionales. ¿Cuál es su conclusión de todo esto, doctor? He venido sosteniendo que esta asamblea, que recién tiene un mes y pico de actividades, puede ser la vía idónea para los cambios constitucionales. Irnos a las reformas. Ya hay precedentes en la Corte Constitucional que temas de fondo, políticos, institucionales, estructurales, como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de la Judicatura, entre otras cosas, puede pasar por una reforma en la Asamblea que termine en un referéndum en el pueblo ecuatoriano. Es decir, una sola elección, un solo gasto económico, un solo desgaste político. Yo soy de los que creo en esa vía. Hay que aprovechar que la Asamblea está nueva recién, más allá que con otras caras y con muchos selfies repiten ciertos sesgos de ignorancia de otras asambleas anteriores. Entonces yo creo que puede ser la vía. Segundo, me preocupa algo. Yo sé que el gobierno está operando políticamente en tomarle la prueba a la asamblea hasta dónde da. Todo esto que estamos conversando no crea que no lo saben, lo están haciendo para ver hasta dónde estiran la cuerda. Pero no sé si se ha fijado, estimado Félix, que no se está hablando mucho de la reforma política. Un poco antes de la asunción del nuevo periodo de gobierno se hablaba de reforma constituyente, de repente desapareció el tema, ¿no? Sí se ha fijado ese pequeño Bueno, detalle, bueno, desapareció de las narrativas. Yo no quiero que eso se pierda. Y ahí viene un manejo político parlamentario. Ya está aprobado por la Asamblea, tiene que ir a referéndum, el tema de la eliminación de la prohibición de las bases militares, etcétera. Conceptualmente estoy de acuerdo. Ya mismo se viene constitucionalmente el tema de la eliminación de los aportes tanto al fondo partidista como el de las elecciones. Perfecto. ¿No le sería dable y con la experiencia que usted tiene siguiendo a los políticos aprovechar para hacer unas reformas también importantes para hacer un solo ejercicio democrático y que valga la pena ir a las urnas y valga la pena hacer campaña? Se lo digo yo como ciudadano apoyando esos cambios, en vez de estar yendo cada ciertos meses, cada ciertos domingos a unas elecciones en referéndum. ¿No le parece un ejercicio muy riesgoso y desgastante para el gobierno y para todos al final de cuentas? el principal riesgo que usted le ve a todo esto, ¿cuál consecuentemente sería, doctor? El riesgo es que las reformas políticas e institucionales que son importantes se pierdan en el camino del tema constitucional. Dos, que los que detentan el poder político prefieran controlar en vez de cambiar o depurar. Porque a lo mejor dicen, bueno, ya no quiero cambiar el Consejo de Participación, quiero tenerlo. Ya no debo cambiar el Consejo de Judicatura, quiero mangonearlo. Ojalá que no pase eso, no digo que eso sea, pero tengo algunos años de experiencia. Y yo vi como personas que eran críticas del Consejo de Participación, una vez que lo lieron ya les gustó y se querían quedar. Yo seguí peleando por su eliminación. Eso es lo que espero que no pase. Y segundo, desde el punto de vista de la ciudadanía, de que haya un desgaste en estos procesos democráticos. Recordemos
que en febrero del 27 va a haber elecciones seccionales, ¿no? Entonces, puede ser un proceso de desgaste mutuo. Y en el interín, en cambio, digo algo positivo. Debemos seguir encontrando las coincidencias. Y una de esas coincidencias dentro de las diferencias en una democracia es el tema de la seguridad ciudadana. En eso debemos ser un solo puño como sociedad y poder político y poder constituido. Un solo frente. Pues no ha de ser pues que el crimen que sí está organizado nos vea a nosotros, al Estado y a la sociedad, desorganizados. Gracias por compartir su tiempo y su talento y su conocimiento con nuestro público frente a temas tan delicados, tan complejos, pero tan actuales. Doctor, hasta la próxima. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, a las órdenes siempre. Gracias al doctor Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex ministro de Estado, aquí en Sucesos. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Lo cierto es que el presidente Daniel Noboa aseguró que más de 50,000 hombres y mujeres armados han logrado reclutar organizaciones criminales como los Lobos, los Tigreones y los Choneros, a cuyo líder, alias Fito, se lo extraditará a Estados Unidos apenas este país lo pida, dijo el mandatario. En declaraciones a la CNN, Noboa, quien al momento visita China, España e Italia, destacó que la recaptura de alias Fito fue gracias a una operación muy fuerte, sin un solo disparo de policías y militares. Sostiene que las leyes de solidaridad, de inteligencia y de integridad pública, así denominadas, todas aprobadas hace prácticamente horas, permiten cercar jurídicamente a criminales y a jueces corruptos para producir los resultados positivos que el país espera. A propósito de estas aprobaciones en la Asamblea, fueron recibidas las operaciones del Frente de Seguridad con aplausos por los asambleístas, con un minuto de aplauso que pidió el propio presidente de la Asamblea. Son los antecedentes con los cuales ahora estamos saludando a la doctora Karen Sichel, quien nos atiende a través de la vía telemática. Doctora, muchísimas gracias. Ella es docente universitaria, jurista, una conocedora de fundamentalmente y sobre todo el contexto jurídico y, por qué no decir, especialmente del país. Doctora, muchísimas gracias. Si es que el presidente de la República nos está orientando en el sentido de que todo esto, luchando contra este problema fundamental, crítico de la inseguridad, es gracias a la aprobación de estas, sobre todo, 3 leyes de solidaridad, de inteligencia, de integridad pública. Cabe decir como que hemos encontrado la ruta como país para enfrentar esta problemática. ¿Cuál es su punto de vista jurídico, sobre todo, ya que hace un ratito hablamos con el doctor Henry Cucalón de la parte jurídico-política? Su visión jurídica del tema. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que perdón, vale la pena contextualizar el problema que nosotros ahora mismo estamos confrontando como sociedad, que es un problema altísimo de violencia y un problema con mafias criminales organizadas. Este no es un problema solamente del Ecuador, es un problema global. En varios países se habla sobre cómo el crimen organizado, a través de estas conexiones transnacionales, establece redes de cooperación entre mafias para eludir el control del Estado y para establecer una economía ilícita y prosperar ilícitamente a la par de la violencia. Es por eso que en la literatura internacional se les conoce a las mafias como empresas de violencia, que utilizan la violencia para ejercer un control territorial y para burlar el control estatal. Entonces,
Yo comenzaría diciendo, usted me decía, bueno, ¿será que estas leyes son la solución o nos encaminan, me parece que usó esa palabra, para ya entrar a un marco de comenzar a solucionar el problema? Y lo primero que creo que los ecuatorianos tenemos que tener una claridad es que ningún país del mundo tiene una fórmula ni una solución única para cómo lidiar con el crimen organizado. Lo que tenemos es, imaginémonos como un cinturón de herramientas en donde el Estado puede activar estas herramientas para reducir la violencia. Mientras lamentablemente no haya un cambio global para el tema del tráfico de sustancias ilícitas, lo que tiene nuestro Estado es estas herramientas locales. Y voy a ponerlas un poco, explicar más o menos cómo los expertos hablan de estas herramientas. Por favor. Hablan de dos tipos de estrategias en la región. La mano dura, que es la que sigue el presidente Noboa, y la mano dura se caracteriza por el uso de la fuerza legítima para perseguir y desmantelar a las organizaciones criminales. Dentro de la mano dura está lo que usted ha mencionado, la extradición, el fortalecimiento de las leyes de inteligencia, la penalización de ciertas actitudes. Debería estar, aunque el Ejecutivo todavía no lo hace, y yo creo que tiene que hacerlo, la reforma a la justicia, el fortalecimiento institucional. ¿Para qué? Para que la fuerza sea legítima. En otras palabras, para que no haya abuso de la mano dura. ¿Ok? Esa es la primera estrategia. La otra estrategia que nosotros también vivimos se conoce como la mano extendida. Nosotros la vivimos particularmente en el gobierno del expresidente Correa, en donde el Estado, en vez de luchar contra el crimen organizado, ayuda al crimen organizado para que se reinserte en la sociedad. El problema de la mano extendida es que generalmente está lleno de corrupción. Entonces, el problema es que el Estado, al extenderle la mano al crimen organizado, se mezcla con el crimen organizado y pierde su autonomía. Entonces, ambos tienen un problema en común, que es la corrupción. Si es que en la mano dura hay corrupción, entonces los militares se exceden, los jueces se exceden y se convierten en una herramienta para perseguir a la ciudadanía y no para perseguir a los criminales. Si es que la mano extendida se excede y le ayuda mucho a los criminales, el problema es que el Estado se convierte en un narcoestado, en donde los políticos, en vez de defender a los intereses de la ciudadanía, defienden a los intereses de los criminales. Entonces, lo que quiero aquí demostrar es que cada estrategia tiene sus riesgos, pero el riesgo común es la corrupción y la falta de institucionalidad. Si es que nosotros queremos hacer las cosas distinto, Félix, y con esto cierro la primera parte, nosotros tenemos que enfocarnos en reducir los índices de corrupción. Y para reducir los índices de corrupción, es necesario que el Estado comience a cambiar el marco institucional del Estado que permite la corrupción. Y lo que a mí me preocupa, Félix, más allá de las críticas particulares a cada una de las leyes que podemos abordar también, pero mi mayor preocupación es que el gobierno, a pesar de tener una mayoría legislativa, nada ha dicho sobre precisamente fortalecer a las instituciones para que su accionar sea legítimo. Es decir, no sabemos nada de una reforma real de justicia en donde el Consejo de la Judicatura sea purgado, en donde se cambien las reglas del juego. El presidente se lo ve muy cómodo con el Consejo de Participación Ciudadana, a pesar de que tiene la Asamblea Nacional como para poder eliminar por fin a esta institución a través de reforma parcial a la Constitución. Entonces, lo que me preocupa a mí, Félix, no es el uso de la fuerza, sino lo que me preocupa, Félix, es que el Estado esté usando la fuerza sin a la par hacer las reformas necesarias para que haya institucionalidad y no haya excesos y corrupción. Sin embargo, aquello, por ejemplo, que faculta la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura declare en emergencia a la justicia, de alguna forma apuntaría en esto que con toda lógica usted lo plantea, el problema de la corrupción, por ejemplo. Sí, a ver, entonces usted me está diciendo, y solo para poner en contexto, la Exacto, última ley aprobada esta semana, la llamada Ley de Integridad Pública, que tiene exacto. varios temas a criticar, uno de ellos, la unidad de materia, que no es un tema menor, pero
saltémonos de eso y veamos el fondo de la ley, que precisamente en una de las normas permite esta norma al presidente del Consejo de la Judicatura en declarar en emergencia a la función judicial para Exacto. que pueda establecer procesos expeditos de evaluación y para que pueda hacer contrataciones nuevas de jueces. A ver, entonces comencemos con por qué esto podría pensarse que es una buena idea. Bueno, podría pensarse que es una buena idea porque, como hemos visto, lamentablemente nuestra justicia está corrompida completamente. Es decir, tenemos jueces que liberan a los pillos que secuestraron a la ciudadana china en Guayaquil Ujú. durante el secuestro y luego amaneció en la cisterna. Tenemos jueces que ordenan incinerar la evidencia de Fito, de alias Fito. Entonces, claro, cuando uno como ciudadano ve eso, la primera pregunta es, ¿cómo es posible que tengamos ese nivel de jueces? La siguiente pregunta es, ¿quién está encargado de elegir a los jueces en el Ecuador? Y en el Ecuador el órgano que decide, no solamente respecto de jueces, de fiscales, de defensores públicos, hasta de notarios, se llama Consejo de la Judicatura. Estas facultades son inusuales en la región. Normalmente un consejo de la judicatura, si bien existen o sus equivalentes, no tiene tantos poderes. Es la estrategia del correísmo constitucional. Lo que ellos hicieron Bueno, eran crear órganos pequeños que tenían un montón de control y luego a través del control de estos órganos pequeños ellos controlaban la justicia, controlaban al contralor. Por eso es el CPCCS, por eso así funciona el CAL. Es decir, esa es la fórmula que ellos tuvieron para establecer un estado totalitario. Ahora, ¿por qué creo yo que no es la reforma en la justicia esta disposición que está en esta norma? Porque la reforma en la justicia debería establecer no un mecanismo de transición en donde el presidente del Consejo de la Judicatura, de quien yo tengo reservas personales, pero independientemente de eso, en donde una sola persona puede decidir de repente sobre cómo se contratan los jueces de manera expedita. Lo que debería hacer Félix, el Ejecutivo, es establecer un proceso de reforma absoluta a la Constitución a través de la reforma parcial, en donde reduzca las funciones del Consejo de la Judicatura y establezca procesos transparentes para seleccionar a jueces. Y usted me dirá, pero eso va a tomar tiempo, pero que lo haga rápido entonces, y que establezca si quiere un estado de emergencia en donde transitoriamente se cambien a los jueces. Estoy de acuerdo, entiendo la la necesidad intención, de tener respuestas rápidas, ¿ya? pero por hacerlo rápido, por hacerlo urgente, que no se olvide de lo importante, porque el problema, Félix, es que el país vive de transitorio en transitorio, de apagar incendio en apagar incendio. Y yo le voy a decir una cosa, Félix, mientras nosotros tengamos esa constitución, con ese Consejo de la Judicatura, con ese Consejo de Participación Ciudadana, lamentablemente vamos a tener que vivir de estado en emergencia, de la justicia en estado en emergencia, porque esas instituciones no están diseñadas para que vivamos en un país en donde haya transparencia. Esas instituciones fueron diseñadas en Montecristi, diseñadas para un partido político que quería controlar todos los poderes del Estado y cubrir su corrupción. Entonces, mientras eso no se modifique a largo plazo, lamentablemente lo que está haciendo el gobierno con estas normas es apagar incendios, pero no está apuntando a desmantelar todo el sistema que crearon que ha permitido que lleguemos en este estado. La clave, consecuentemente, y a manera de conclusión en este punto crítico y tan importante que usted le está explicando, la clave vendría a ser la vigencia del Consejo de la Judicatura, frente a lo cual cualquier medida, cualquier facultad resulta ineficiente, por no decir inútil. Yo diría, Félix, que la clave son dos puntos. Primero, las reformas institucionales. Como hablaba de la mano dura y de la mano extendida hace un momento y le decía, cuando estas estrategias fallan, fallan por una razón, por la corrupción de las instituciones. En un lado se dan abusos y en el otro lado se da esta coexistencia con el narcotráfico. ¿Cómo podemos nosotros evitar que esto suceda? Tenemos que fortalecer las instituciones, pero las instituciones se fortalecen de dos maneras. A través de cambiar el marco jurídico que lamentablemente no se está cambiando el marco madre del sistema corrupto que tiene el Ecuador y a través de otra cosa que es quizás una de las más importantes, que es a través de purgar a las personas, a través de ser una limpia en el sector público, a través de procesos transparentes, no este sistema emergente que se está planteando ahora, a través de procesos permanentes, lleguen los mejores ecuatorianos a ocupar buenos puestos. Porque, y la última, perdón, es que esos ecuatorianos, una vez que lleguen ahí, tienen que ser cuidados por el Estado. No podemos permitir que tengamos buenos jueces, y es que llegáramos a tener, y que luego, por amenazas
o los maten o no puedan ejercer la jurisdicción. Entonces yo diría que en esos tres ámbitos, seguridad de los jueces, marco normativo y un cambio radical de las personas que operan la justicia, tiene que darse un cambio a largo plazo. Mientras no se haga eso, lamentablemente son parches en un problema que va a seguir, un país que se va a seguir desangrando. Qué interesante, qué importante, y por eso justamente nuestro interés y nuestro empeño en establecer contacto con una persona tan informada, tan enterada de esto, que hay que decirlo así, al pan pan y al vino vino. Nos deja preocupados, pero al mismo tiempo satisfechos de que con sus criterios, doctora, el público sacará las mejores conclusiones. Hasta la próxima, doctora. Muy amable, muy gentil. Gracias, Félix, por la invitación. Gracias a la doctora Karen Sichel. Miren ustedes, tenemos un conjunto de reformas que acaba de aprobar la Asamblea que parecerían como quizás la ruta más adecuada para enfrentar toda esta crisis institucional. Las intenciones, nadie duda que son buenas. Alguien dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Es un dicho simplemente, pero escuchando a nuestros dos invitados principales, nos queda esta inquietud, nos queda inclusive esta alarma. ¿Qué es lo que estamos haciendo si en la práctica, la base de toda esta complejidad y de todo este caos se inventaron en Montecristi y seguimos manteniendo ese esquema que permite o que no permite la gobernabilidad en el país? Qué complicado. Una pausa para volver con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Y tras 12 días de intensos combates aéreos, los gobiernos de Israel e Irán optaron por parar una guerra que parecía írseles de las manos. Si bien esta vez Israel dio el primer disparo, los siguientes días revelaron la política armamentista del régimen iraní, empeñado en eliminar del mapa a su vecino judío. El intenso ataque de Irán a las principales poblaciones civiles de Israel, incluida la propia capital Tel Aviv, hizo que Estados Unidos se sume a las operaciones militares de Israel, lo cual pareció determinante para liquidar al menos esta parte del conflicto. En el día 12 terminó la guerra y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió este histórico mensaje a su pueblo. Queridos ciudadanos de Israel, en los 12 días de la operación Amcalavi logramos una victoria histórica, y esta victoria perdurará por generaciones. Hemos eliminado dos amenazas existenciales inmediatas: la amenaza de aniquilación con bombas nucleares y la amenaza de aniquilación con 20.000 misiles balísticos. Si no hubiéramos actuado ahora, el Estado de Israel habría estado pronto ante el peligro de aniquilación. Pero eso no sucedió. Porque en el momento decisivo nos levantamos como lobos, nos erguimos como leones, y nuestro rugido sacudió Teherán y resonó en todo el mundo. En nuestras fuentes está escrito: con astucia harás la guerra. El sorprendente golpe inicial del pueblo de los lobos quedará registrado en los anales de las guerras de Israel y será estudiado en todos los ejércitos del mundo. En un solo llanto, en un solo golpe, eliminamos al alto mando de Irán, incluidos 3 jefes de Estado Mayor y muchos otros altos funcionarios. Y en esos mismos momentos también eliminamos a los principales científicos nucleares de Irán, ellos que poseían el conocimiento, ellos que lideraban el programa nuclear, ellos que buscaban traer sobre nosotros destrucción y muerte. Destruimos la principal planta de enriquecimiento en Natanz, la instalación de conversión de uranio en Isfahán y la planta de agua pesada en Arak. Nuestro amigo, el presidente Trump, se movilizó a nuestro favor de una manera sin precedentes. Bajo su dirección,
el ejército de Estados Unidos destruyó la instalación de enriquecimiento subterránea en Fordow. Atacamos decenas de otras instalaciones del programa nuclear iraní, incluidas laboratorios y fábricas de producción de centrifugadoras. Seguramente recuerdan cómo, hace 7 años, en una operación brillante del Mossad, trajimos al país el núcleo del archivo nuclear secreto de Irán. En ese entonces expusimos el programa nuclear de Irán para la destrucción del Estado de Israel ante el presidente Trump, ante el mundo entero, ante ustedes, ciudadanos de Israel. Pues bien, hoy, ahora en esta operación, completamos la tarea y atacamos todo el archivo, y ese archivo concentraba en sí todo el conocimiento de Irán para la producción de bombas atómicas. Y por supuesto, quiero agradecer al ministro de Defensa, Israel Katz, y a todos los ministros y ministras del gobierno. Todos ellos se unieron detrás de la decisión histórica y cada uno y cada una actuó en su respectivo ámbito. Todos, sin excepción, estuvieron a la altura de la ocasión. Pero por encima de todo quiero agradecerles a ustedes, ciudadanos de Israel. Este es un momento de orgullo nacional, un momento de unidad, un momento en el que cada ciudadano en Israel puede erguirse y decir, juntos hicimos lo impensable. Así se expresó el ministro israelí en este mensaje, yo diría histórico por su contenido y por todos los antecedentes, y que a su vez nos están permitiendo a esta hora saludar al doctor Esteban Nichols, es internacionalista, docente universitario, quien accedió y nos aceptó esta invitación. Gracias, doctor, por estar presente aquí en esta mesa de trabajo. Este conflicto en los términos que son de dominio público, de dominio internacional, debe dejar muchas lecciones que a su criterio la principal, ¿cuál sería? Doctor Nichols, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la lección principal es que el Medio Oriente, así como está ocurriendo con Rusia y Ucrania, está siempre en peligro de escalar conflictos bélicos de manera que se vuelvan incontrolables. Esta vez Irán no tenía ninguna predisposición de entrar en un combate alargado con Estados Unidos, y por eso es que esto se terminó brevemente, por el sentido de sensatez de los líderes iraníes. La otra lección que uno puede derivar de esto es que hay varios asuntos políticos, económicos, sociales, culturales que tienen que irse resolviendo de manera legal, de manera institucional y de manera permanente en la zona, ¿no? Entonces, esta unión muy fuerte que hay entre Estados Unidos e Israel, claro, empodera muchísimo a los líderes guerreristas israelitas para hacer cosas como, por ejemplo, el genocidio en Gaza, ¿no? Es cierto que Irán promueve y da recursos físicos, armamentísticos y de inteligencia a grupos terroristas o a grupos rebeldes, pero la proporcionalidad es absolutamente clara, no o la desproporcionalidad en realidad entre lo que tiene Israel y lo que puede hacer Irán, Doctor, o Hamas o Hezbollah, etcétera. Doctor Nichols, a su criterio, ¿qué es lo que hizo terminar con al menos este conflicto? ¿Cree usted que la intervención de los Estados Unidos fue crucial en un momento determinante? Eso es obvio. O sea, sin la intervención estadounidense hubiesen seguido habiendo, destrucción de las ciudades de Teherán y Tel Aviv.
Tel Aviv es más pequeña, es más fácil de destruir en ese sentido lo que pasa, lo que hubiese pasado es eso, ¿no? Y podría haber llegado a un punto en que este conflicto se expandía en otros sentidos, ¿no? Por alianzas o por cercanías geográficas. Recuerde usted que y esto yo creo que es más importante, yo sé que el tema de hoy es Irán-Israel, pero yo creería que el conflicto más importante eh, geopolíticamente ahora es el de Ucrania y Rusia. Entonces, por ejemplo, la alianza Putin-Irán, perdón, parecía clara, ¿no? Y evidente, pero ya se puso en duda. Entonces, esto podría terminar en diferentes escenarios a través de alianzas, como le digo, políticas o alianzas regionales geográficos regionales, ¿no? Entonces, pero la pregunta que usted me hace es, sí, evidentemente terminó porque Estados Unidos entró al conflicto. El mundo marcha a un nuevo mapa geopolítico con todo este tipo de conflictos, ¿cree usted? ¿O estamos rumbo a una conflagración militar mundial? ¿Qué me quiere decir con una conflagración militar mundial? ¿A qué se refiere? A una guerra mundial en cualquier momento, con Ah, esta a una guerra mundial. punto Lo, de lo de lo de la guerra mundial no le puedo anticipar, no puedo adivinar si habrá una guerra mundial. Pero lo que sí está ocurriendo, creo yo, es que estamos pasando de una época de modernidad estable liderada por Estados Unidos, configurada por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que se ahondó, se proliferó por todo el mundo a partir del año 79. Y en los 90 era una hegemonía total del neoliberalismo y un hegemón en términos militarísticos, los Estados Unidos, ¿no? No solo militarísticos, sino también culturales y otras cosas más, ¿no? Entonces, esto está terminando, eso está llegando a su fin. Entonces, el hegemón está definitivamente en declive. De hecho, dependiendo de usted, dependiendo de los factores de medición que usted utilice, China ya es la economía más grande del mundo. Uh-huh, uh-huh. Y en ciertos indicadores muy importantes. Por ejemplo, la relación entre producción de aparatos complejos, como semiconductores complejos, y, y y la acción de los trabajadores, ¿no? Es decir, lo que recibe cada trabajador por la venta de cada uno de estos aparatos que hacen. Entonces, antes, el, el movimiento de empresas chinas se debía principalmente a que el valor, el costo de la mano de obra china era más barata que el de los Estados Unidos. Pero ahora ya ese no es el caso. Bueno, sigue siendo el caso que son más baratos, pero el asunto es que en China ya no es el principal factor, sino que es la calidad en relación a la velocidad, la capacidad de hacer algo pronto y bien hecho a un costo bajo que tiene China. Y China está ahora en sus fuerzas armadas, donde más dinero ha invertido ha sido en su armada, ¿no? Entonces, eso porque los Estados Unidos tiene una gran presencia en el sudeste, en el Pacífico sudeste, el sudeste del Pacífico. Entonces, China está muy, muy cerca de Estados Unidos en ese sentido. Ahora, lo que pasa en Ucrania y Rusia es crucial, porque si se expande yo creo que la noción o la visión que tiene Putin del mundo es que Putin va a regular toda Eurasia, esa va a ser la zona, la región
donde Rusia será el hegemón, el sureste del Pacífico será chino y el occidente estadounidense. Entonces, esa es más o menos la idea que él tiene. La idea que Xi Jinping tiene es, yo creería que entrar en un proceso en el que lentamente Estados Unidos vaya decayendo. Usted habrá notado que en tanto conflicto global, incluso con los aranceles que Trump ha impuesto sobre China y otros países, China ha mantenido un perfil bajo, un perfil muy bajo, lo que no ocurre con Estados Unidos o con Rusia, ¿no es cierto? Entonces, lo que está haciendo China es, ellos están siguiendo su plan de seguridad nacional y su plan de desarrollo disciplinadamente. Doctor, ese perfil de reparto, digamos, del poder a nivel mundial, a manera de conclusión, ¿cree usted que garantiza la paz mundial? No, no, porque yo creo que Rusia es un país excesivamente inestable y yo creo que Rusia tiene la idea de que las guerras pueden ganarse. En Estados Unidos sí hay gente suficientemente, no sé, inteligente y que a veces es capaz de entrar al aparato estatal de universidades como Harvard o, no sé, Princeton. Lo mismo en China. Y razonar sobre lo que significa una guerra, un verdadero costo de una guerra. Totalmente. Pero Putin no. Putin crece en la KGB, crece con ideologizado por la Unión Soviética, pasa por Afganistán. O sea, él cree que las guerras pueden tener alguien victorioso, ¿no? Caramba. Y usted dice, sí, los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial. Sí, la ganaron, pero la destrucción, por ejemplo, si usted va a Londres, hasta ahora se puede ver cómo los bombardeos alemanes, o sea, destruyeron la vida de miles, de millones de personas de ahí y mucho más allá, ¿no? Esperemos que las cosas no lleguen a eso, doctor. Agradecerle a nombre de nuestro público por esta orientación frente a un problema que no solamente atañe a 2 países ni a 3, atañe al mundo entero, y por eso su presencia es muy importante. Me Doctor, agradezco. muy amable, muy gentil. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Esteban Nichols, a quien lo hemos ubicado, pues docente universitario, para que nos oriente en esto que durante 12 días nos estuvo hasta quitando el sueño. A otros no tanto, pero dada la gravedad de las cosas, así fue. Doctor, hasta pronto, muy amable. Hasta pronto, gracias. De 8 a 9. Con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. La coincidencia entre el doctor Cucalón y la especialista jurídica Karen Sichel nos deja con la preocupación, con la inquietud al menos, de lo que está produciendo la Asamblea frente a lo que son necesidades de esta crisis institucional que no es ningún secreto. Si bien se están generando leyes prácticamente en cuestión de a ratos horas, porque eso de la legislación de última hora así lo presenta, por último es bueno, porque son leyes que muchas personas, muchas opiniones esperaban hasta antes de la resultante electoral que nos está gobernando. Se produce una nueva asamblea y tenemos ya los primeros resultados en una carrera reformista de la legislatura que apunta en varias direcciones. Esto, por ejemplo, de plantear una ley, un proyecto para la contratación pública y que ese proyecto se convierte en una suerte de, ¿qué diríamos? En una suerte de laberinto a ratos, pero que toca temas cruciales, temas fundamentales que esperaban ser reformados,
Por último, contraviniendo inclusive algunos criterios técnicos, y disculpas por lo que voy a decir, por último, está bien, porque eso esperaba el país. Pero está mal porque vienen a ser respuestas coyunturales manteniendo un esquema que es la fuente de toda esta conflictividad. ¿Y cuál es la fuente de toda esta conflictividad? Lo que ya se ha dicho, la famosa Constitución de Montecristi. Y si queremos ser más puntuales y más gráficos con el problema, el Consejo, la comisión, en fin, encargada de crear, de disponer todo lo que significa organismos de control, este famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la fuente también de toda esta problemática que atañe a las instituciones de control. Si es que estamos dándole a través de esa sorpresiva reforma, sorpresiva transitoria, la facultad para que se declare en emergencia a la función judicial a través del famoso Consejo de la Judicatura, ¿qué estamos ganando si al final del día reaparece o aparece este Consejo de Participación que finalmente es el responsable de ese conflicto, de ese problema? Como que estamos entrando en una suerte de callejón sin salida, que sí, o sea, nos va a producir resultados, por último, inmediatistas, pero ¿esos son los resultados de fondo que espera la crisis de este país? Démosle tiempo al tiempo, crucemos los dedos, pongámonos positivos para decir que ojalá eso sea lo que el país espera. Aquí nos despedimos. Gracias, amigos, por su siempre gentil atención. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.